Buenas, somos estudiantes de la Universidad Latina de Costa Rica. Nuestro grupo está conformado por Karina Andrea Sánchez Cordero, Giovanni Fernández Arias, José Alonso Díaz Vega. Somos de la Facultad de Ingeniería y vamos a explicar cómo crear un cronómetro digital. Nuestros objetivos en este proyecto: desarrollar un cronómetro digital utilizando un display de 7 segmentos, lograr el circuito fundamental que permita varias velocidades de conteo del cronómetro, implementar opción de reset a 0 en el cronómetro borrando memoria del circuito, desarrollar el cronómetro en una etapa inicial en un simulador con la ayuda de software Proteus e implementar opción de conteo con máximo de 90 horas, 60 minutos, 60 segundos. Vamos a dar una pequeña explicación de algunos términos usados en el laboratorio antes de comprender cómo fue creado. Iniciamos con qué es el circuito integrado 555. El circuito integrado 555 se compone de un temporizador de propósito general que puede operar tanto en la configuración aestable como en la configuración monoestable. De todos los circuitos integrados utilizados en la actualidad, tal vez el más popular es el 555, diseñado para trabajar como contador de tiempo de uso general y el oscilador. El circuito integrado ha demostrado ser tan versátil que miles de aplicaciones que surjan. Hoy en día, cuando se trata de cualquier proyecto que se requiere la generación de formas de onda, retrasos, temporizadores o dispositivos de disparo de la lógica señalar, el primer componente que viene a la mente de cualquier diseñador es el 555. Continuando con los integrados, tenemos por acá el 74LS90. Este integrado consta de dos contadores independientes, uno de un bit y otro de 3 bits. Utilizando los dos contadores internos, podemos hacer que cuente de 0 a 9 en una salida BCD. Mantiene un encapsulado DIP de 14 pines, la familia LS, y tenemos un número máximo de 9, de 0 a 9. Continuando con los circuitos integrados, el circuito 74LS47 es un circuito integrado de bajo consumo eléctrico y de alta velocidad. Operacionalmente es un decodificador BCD a 7 segmentos con etapas de salida, colector abierto, activas en cero lógico. Capaces de manejar directamente displays de 7 segmentos de ánodo común. Funciona de la siguiente manera. Es un dispositivo que decodifica un código de entrada en otro, es decir, transforma una combinación de unos y cero en otra. Esto quiere decir que transforma el código binario en el código de 7 segmentos. El decodificador recibe en su entrada el número que será visualizado en el display. Para un valor de entrada, cada salida toma un estado determinado, ya sea activada o desactivada, y la entrada consiste en 4 patas o pines donde el decodificador recibe los números binarios, y de esta manera lo podríamos ingresar valores de 0 a 9 en formato binario. Ahora vamos a tratar de entender qué es un display de 7 segmentos. Los displays de 7 segmentos se encuentran entre los dispositivos electrónicos de visualización más sencillos que existen en el mercado. Su objetivo es mostrar números y caracteres y al ser de diodos LED. Para poder representar los números o caracteres con este dispositivo solo basta con saber la configuración de cada uno de sus LEDs y combinarlos. Por ejemplo, para representar el número 3 debemos encender las letras A, B, G, C y D. Y para representar el número 6 tenemos que combinar las letras A, F, E, D, C y G como se muestran en la imagen. Cuando necesitamos indicar números con 2 dígitos, solo necesitamos integrar 2 displays y hacer las combinaciones de la misma manera. Por ejemplo, para el número 20 necesitamos combinar A, B, G, E, D, además de A, B, C, D, E y F
como se muestra en la imagen. Continuamos con el desarrollo del cronómetro. Iniciamos con el temporizador 555. El circuito 555 modo A estable permite brindar una secuencia oscilante de pulsos altos a una salida, en donde el tiempo será bajo y el tiempo será en alto. El pulso alto en voltaje permitirá controlar la frecuencia de una tarea en un tiempo específico. Por diseño. El pin número 3 del CI es la salida oscilante, como podemos ver en la imagen, y también tenemos una imagen de nuestro laboratorio donde representamos la resistencia 4 y 5 y el C1. Seguimos con el diseño establecido. Al ser un circuito altamente utilizado en la industria, existe una configuración común a modo estable, con un determinado orden de pines y alimentación de 5 voltios. C2 está definido por normalización y en salida pin 3 se suele utilizar un diodo LED como señalización de la oscilación. A nivel práctico, las resistencias tienen un orden en el diagrama, por lo que en los cálculos matemáticos R1 será R4 y R2 será R5. El nombre 555 proviene de la composición interna de 3 resistencias de 5K, cada una utilizadas como divisores de voltaje para procesos internos. El diseño del 555 permite modificar R4 y R5 para aumentar o disminuir la frecuencia de salida. Es necesario comprender que además se deberá de calcular el C1 para que regule el pulso de salida por medio de procesos internos del 555. Estos cálculos determinarán la duración de alto o bajo en segundos según los requerimientos. Se utiliza la siguiente fórmula que tenemos en la imagen, que sería 1 sería igual a 0,693 por R1 más R2 por C. El tiempo total es la suma de ambas, será el tiempo total, al requerir una duración de 1 segundo en alto, con R1 y R2 como estándar, y C1 calculado. Es posible configurar la duración de alto al tiempo que se requiera. El periodo de temporizador para ser de 1 segundo en el display. Matemáticamente se puede calcular el periodo y la frecuencia con los valores de R estándar. Entonces, la duración del LED encendido para que T1 sea igual a 4 segundos se proceden con los siguientes cálculos. Duplicar los valores de R1 y R2 al valor original de 1K, con T es igual a 1,5 segundos. R2 y R1 con igual a 4K, con C que equivale a 721,5 microfaradios. Después tenemos la frecuencia, que va a ser igual a 1,44 entre 721,5 microfaradios por 4K más 2 por 4K. Después tenemos T, que es el periodo, que va a ser 1 dividido entre 0,166, que va a dar un valor de 6 segundos para un periodo total, donde tenemos que T1, que es el tiempo encendido, es de 2 segundos, y T2, que es el tiempo apagado, de 4 segundos. La figura permite apreciar las diferentes combinaciones que se pueden modificar los valores de los componentes mencionados, logrando el conteo de variables. El aumento de R4 y R5 en circuito disminuye frecuencia, por los cambios en los números o parpadeos de LEDs serán más lentos. El temporizador 555 calibrado. Según los requerimientos del proyecto y los cálculos matemáticos realizados con un tiempo de oscilación de X deseado, valores de resistencia de R4 y R5.
Para que el cronómetro funcione a 1 segundo, necesitamos tener los valores de R4 con 1,5K y R5 con un valor de 0,5. Para que el cronómetro funcione a 2 segundos, necesitamos modificar R4 y R5 con valores de 3K y 1K. Para que el cronómetro funcione a 4 segundos, modificamos R4 y R5 con valores de 6K y 2K. Y para que funcione a 8 segundos, necesitamos tener valores de 12K y 4K, como se muestra en la imagen. Después, variantes y propósito. Este comportamiento estable permite controlar los cambios que se producen en los contadores digitales, siendo la finalidad de este proyecto. Este pulso multivibrador será ingresado al bloque siguiente y será modificado a 2, 4 y 8 segundos según se desee. En la figura adjunta muestra las diferentes salidas que puede tomar el 555 dependiendo de su configuración, que puede ser multivibrador estable, multivibrador biestable o monoestable. Continuando con los integrados, tenemos ahora el LS90. Es un integrado y, como habíamos dicho, se utiliza para el conteo de 0 a 9 con salida de código BCD. Por ello arrancará con los pines del clock, tal y como sus componentes integrados lo indican, siendo este un flip-flop. Ya por diseño, para el tema del conteo, el inicio del conteo de 0 a 9, los pines 12 y 1 deberán estar puenteados. A la izquierda podemos observar los requerimientos necesarios para que este integrado 74LS90 pueda realizar las funciones. Las entradas MR de 1, MR2, S1 y S2 deben estar en voltaje bajo para que este pueda iniciar el conteo. De otra manera, las salidas no iniciarán una secuencia de código BCD. Como hemos indicado, la salida del 74LS va a ser un código BCD que va a ser recibido por un sistema codificador a un display de 7 segmentos. Si vemos en la figura, esta va a ser la salida en el momento inicial o en el segundo 0 que el BCD, que el integrado, perdón, inicia su conteo. Por darle un ejemplo, si en algún momento nosotros instaláramos un LED en una de las 4 salidas, se podría ver el nivel de encendido binario. Por ejemplo, en este caso, indicamos acá la salida número 6. Si en cada salida del 74LS instaláramos un LED, veríamos solamente los LED del centro encendidos, indicando que la salida fue un 6. Estas presencias de voltaje en las presentadas del código BCD permiten enviar al sistema siguiente información como lo habíamos indicado. Pueden ser en números binarios para que puedan ser convertidos mediante un proceso interno que próximamente vamos a ver. Este mecanismo permite guardar en memoria el avance del contador en el momento iniciado. Esto significa que en el momento de que si por algún motivo la alimentación de los LEDs llegara a fallar, la memoria aún se mantendría corriendo con su contador. Como se habíamos indicado anteriormente, el sistema que va a recibir el código BCD es un integrado 74LS47. Este va a tener 4 entradas, A, B, C y D, muy similares
a las salidas del convertidor 74LS90. Este va a permitir que en el momento del que reciba el código lo va a sacar por 7 salidas que van a corresponder a una en cada LED del display de 7 segmentos. El 74LS puede tener una variante que se llama el 74LS48, el cual va a funcionar con cátodo común. El sistema siguiente que estábamos hablando es este que se muestra en pantalla, el display de 7 segmentos. Se va a tener una fuente o la alimentación paralela a la fuente principal para alimentar lo que sería el LED de 7 segmentos, perdón. Con base a las salidas del LS90, las cuales podemos ver en el momento en que está presentando un número 2, son dos salidas del integrado LS90. En este caso, lo que se realizó en el proyecto fue una salida o una lógica negativa, permitiendo el traspaso de corriente en las salidas del 74LS47, las cuales están en bajo, permitiendo llegar a tierra y permitir el tráfico de corriente encendiendo los LEDs. De esta manera, al iniciar el proceso, el 74LS90, los datos serán recibidos y procesados por 74LS47 y será reflejada en el display. Más adelante vamos a ver que la configuración que se eligió fue de 6 dígitos, en donde se indicarán las horas, minutos y segundos. Uno de los cálculos que se realizaron también fue el análisis de mallas del circuito LED. Consiste en la alimentación estándar principal de 5 voltios. Ya por manual del fabricante se tiene que el 74LS47 tiene una corriente máxima de 13 miliamperios, por lo cual se utilizó 11 miliamperios como corriente de los LEDs para no cargar mucho el sistema. En la parte izquierda vemos lo que sería la ley de Ohm para poder calcular cada una de las resistencias, de las 7 resistencias que van a ir en cada uno de los displays. En cuanto a las decenas, se verificó que el código PSD lleva el control de voltajes. El sistema de decenas funciona de la misma manera que el segundero, solo que este se activará en el momento que el conteo llegue o sobrepase el dígito 9. Anidando un circuito, se consigue crear los segundos. Es necesario establecer las mismas condiciones iniciales que permitirán que el circuito integrado inicie el conteo hasta 10 con frecuencia reloj, mediante la configuración de sus inputs. De esta manera, con los 8 bits y 1 activados en el 74LS90, envía la misma señal de clock al sistema 2 que controlará las décimas y se incrementará cada vez que los segundos lleguen a 9. Este sistema mantiene los cálculos de resistencias y flujos de corriente. En cuanto al reset display minuto, respetando la normativa de los minuteros, los mismos que llegan hasta 5, el circuito debe tener una particularidad que en el momento que llegue a 5, no avanzará más. El circuito 74LS90 permite su reset interno a 0, con sus entradas R01, R02 en alto. En el momento de alcanzar el 6, la secuencia de bits estará en alto y se comunicarán con R01 y R02, brindando pulsos altos.
Entonces, en cuanto al reset total, por orden del usuario, el sistema puede detenerse completamente e iniciar desde 0 segundos nuevamente. Los CI 74LS90 permiten su reset interno a 0, un set a 9 dependiendo de las entradas que reciba. Para este evento se creó un circuito básico de LED que es ingresada a un conmutador y este al activarse lleva voltaje a los pines de reset del 74LS90. Como muestra la figura pasada, estos puentes de Ross para llevarlos a 0. A continuación les mostraremos ya en el laboratorio que realizamos el funcionamiento del cronómetro. Muy bien, continuamos acá con la muestra de lo realizado por el proyecto el grupo número 3. Como hemos indicado, la modificación de las resistencias 1 y 2 para los cálculos, ya a nivel práctico serán 4 y 5. Inicialmente lo que se hizo fue poner los valores de 3K y 1 para que el nivel de temporizador sea 2 segundos. Pusimos acá un reloj para analizar lo que serían los cambios. Vamos a proceder con la ejecución del simulador. Podemos ver el cambio acá, cada 2 segundos. Y el incremento del sistema número 1, el cual sería el segundero. Para resaltar, es importante decirlo, que en la construcción del circuito, en realidad se trabaja con un bloque básico, el cual es este que estoy señalando en este momento. Lo que se hace es anidar 5 bloques más para conseguir los 6 dígitos de nuestro cronómetro digital. Como podemos ver acá, cada cambio se ejecuta cada 2 segundos. Y en el momento de que el contador de segundos llegó a 9, le envió la instrucción por los pines 3, que en valor BCD es 8, para que el próximo pulso que reciba el sistema en valor alto inicie el conteo con el clock activado y pueda iniciar similar al bloque 1, puede iniciar el conteo. A diferencia del bloque 1 secundero, este bloque 2 solamente contará hasta 5. En el momento de que el reloj llegue a la cuenta número 6, él va a realizar un reset automático, activando los pines R01 y R02. Podemos detener acá el sistema para hacer una prueba adicional. Podemos configurar los valores de R1, perdón, de R5 y R4 a los valores más bajos, para en este caso encontrar un cronómetro con un temporizador normal. Se han cambiado las resistencias, procedemos con la ejecución. Donde vamos a ver acá en el reloj que cada cambio
se va a ejecutar cada segundo, iniciando un conteo normal digital con un temporizador normal como lo utilizan los relojes digitales de uso común. Ya como parte final del proyecto, se creó un sistema de reset en donde vamos a enviar el circuito o el conteo directamente a cero y él mismo va a proceder con la iniciación nuevamente. Procedemos con el reinicio. Será todo por el momento.